Bueno, nosotros la presentación que traemos de la Universidad de Cádiz, del Departamento de Psicología, porque nosotros tenemos la suerte de trabajar desde el Departamento de Matemáticas, nosotros trabajamos desde el Departamento de Psicología. La primera de ellas, que es la que os voy a presentar yo, es la expansión en la gesta numérica, y lo que hemos trabajado es una comparación entre el alumnado que sigue en el UABL y el alumnado que sigue en el tradicional en el ciclo de primaria. Bueno, hay muchos que ya conozco, para los que no, yo soy doctoranda de la Universidad, del Departamento de Psicología, aparte me dedico a la formación en ABN, en el Centro de Profesorado, y estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la comparativa del método universitario y el método ABN. Los resultados que voy a mostrar aquí son una de la parte de los resultados que mostraremos en la tesis doctoral, y vamos un poquito a lo que vamos a contar. La estructura que he planteado para la presentación, como te he entendido, un poco qué nos ha movido a iniciar la investigación en este ámbito, y es porque en los últimos años, más o menos alrededor de la economía, se han llevado a cabo muchos estudios en relación a la prueba de detección, a la estimación de la renta médica. ¿Y qué relación o qué influencia tiene estas tareas que se realizan en la renta médica con los resultados que tienen los niños en las matemáticas, con los directos aritméticos? Vamos a evaluar esta capacidad de estimación a través de dos tareas que nos vamos a explicar, y en la renta numérica, y para comprobar los resultados de la comparación entre los niños que siguen el método ABN y los niños que siguen el método tradicional. Como antecedentes, un poco de esos estudios que se han llevado a cabo, decir que ya hay algunos estudios, pues desde los primeros que se hicieron, como digo, alrededor de al principio del año 2000, que hay hecho estudios mostrando la existencia de esa relación entre las habilidades de estimación que el niño presenta en la renta numérica con el rendimiento que tienen en aritmética, tanto en edades tempranas como en edades más avanzadas. Aquí es un poco las aportaciones que se han hecho a través de estos estudios que se han llevado a cabo, qué aportaciones se han hecho a la psicología del desarrollo. Una de las primeras aportaciones que se realizaron, que fue en el 1992, y la primera vez en 1980, fue las habilidades, la demostrar esas habilidades numéricas que ya aparecen en los bebés. Hay otros estudios también que apoyan esas habilidades numéricas de estimación, también en primates y también en animales, pero esta es la vez que es verdad que marcó más en cuanto a este tipo de estudios, como los bebés ya a partir de 6 meses tenían capacidad de estimar cantidades. Si ponen un plato de galletas más lleno y un plato de galletas más vacío, y el niño es capaz de medir el plato que está más lleno. Entonces son tareas que implican estas capacidades de estimar esas habilidades numéricas, que lo que se están estudiando ahora es que son innatas o a partir de qué momento empiezan a desarrollarse. Otro de los autores también más relevantes en este ámbito es el de Hans, que en el año 2001 se hizo referencia al sentido numérico como constructo. ¿Qué hace referencia al sentido numérico? Pues esa habilidad para representar y medir numerosidad en las líneas numéricas. Aquí vemos una de las actividades que es para edades tempranas, que es para marcar o estimar en la renta numérica que va de 0 al 100. Estas son las primeras investigaciones que se llevaron a cabo en cuanto a la estimación de la renta numérica, y que nosotros consideramos que tiene bastante relación con las tareas que trabajamos en el ABN desde el conteo de educación infantil y en educación primaria con otras actividades más avanzadas. Aquí os hago un poco un resumen de estas relaciones o de los resultados de estas investigaciones. Pues se han encontrado relaciones entre la estimación de la renta numérica y las habilidades numéricas y de conteo en los alumnos de la central de edades avanzadas, que esa habilidad para estimar la renta numérica conlleva también una mejor comprensión de conceptos matemáticos, es decir, que influye también en otros conceptos más avanzados de las matemáticas, y que también mejora en las puntuaciones de test o de rendimiento aritmético, de rendimiento matemático. Como digo, ya estas son las últimas investigaciones, que son las más actuales, que son las que nosotros más nos estamos apoyando para hacer nuestro estudio.
Esta capacidad para utilizar la renta numérica o para hacer esta estimación de la renta numérica, lo que sí se está comprobando es que necesita una instrucción permanente. Que nosotros, desde edades muy tempranas, desde los bebés, tenemos esa capacidad para manejar cantidades, pero sí es verdad que a través de esta instrucción formal es cuando se puede entrenar y mejorar esa capacidad, y sobre todo para que tenga influencia en el área de las matemáticas. Existe un patrón característico de desarrollo, que es el que también nos basamos en lo que según varía la línea marcada por los resultados efectuados por los alumnos y la línea numérica usada, que es de 0 a 100, que es de 0 a 1000, y la estimación que hacen los alumnos, tanto en números pequeños como en números mayores, que marcan esta línea o lineal o logarítmica, que es la que después vamos a hablar. Y por último, algunos estudios muestran que estas dificultades de adquisición en la renta numérica, que los alumnos pueden presentar mediante la instrucción en forma de juego, que es la línea que nos ponemos con el ABN, esos juegos iniciales que se hacen en el parque infantil, de contar o de saltar en la renta numérica del suelo, de contar en la renta numérica de mesa, pues esa instrucción a partir del juego mejora esa capacidad de estimación. Por eso nosotros digamos lo que sustentamos nuestra investigación. La hipótesis de partida, pues la que ya hemos hablado, que las tareas de estimación de renta numérica mejoran el rendimiento aritmético, con lo cual nuestra hipótesis se fundamenta en que los alumnos del método ABN probablemente tengan mejor rendimiento académico gracias a esta tarea de estimación que los alumnos del método tradicional. Con lo cual vamos a realizar esta comprobación de estas diferencias y la relación que existe entre estas pruebas de estimación de renta numérica. Aquí os presento las características de la muestra que nosotros hemos recogido. El método ha sido cuasi experimental y el muestreo ha sido un muestreo intencionado, puesto que hemos ido a un centro que trabaja ABN y a un centro que trabaja tradicional, que normalmente son los que tenemos de referencia para hacer este tipo de estudios. Por lo menos los que están del tradicional más un poco en consonancia con la investigación universitaria, que no les importa que sus estudios salgan por debajo de los de la ABN, que es lo que normalmente encontramos. El grupo experimental, que es el que trabaja en el método ABN, solo ha trabajado a través del método ABN, y el grupo tradicional solo ha trabajado desde el principio de la educación primaria, solo a través del método tradicional. La muestra de alumnos son alumnos de 4 de primaria, la edad media es de 9 años y 5 meses, y son unos centros de la Autoridad de Ciudadana de la Frontera, y hemos podido hacer centros que están muy cercanos en cuanto a la zona en la que se encuentran ubicados, para controlar que el derecho de los de la familia sea similar. Es decir, que en cuanto a eso no hay diferencia, porque están a 500 metros uno de otro. Los instrumentos que hemos utilizado para realizar esta evaluación, por una parte ha sido la tarea de estimación de renta numérica creada por Silver y Oxford, que es un estudio que existe, y aquí están las dos tareas que hemos llevado a cabo con los alumnos. Por una parte hemos llevado a cabo las tareas de estimación de renta numérica que se denomina número de construcción, porque en esta tarea le presentamos en la edad de cuarto de primaria, le presentamos la renta numérica de 0 al 1000, y le colocamos el número que el niño tiene que estimar en la renta numérica. Los ítems que se le dan son 22 ítems, que van desde números más pequeños, como el 2, que es el primero que se presenta, hasta el 900 y pico, que es el último que se presenta. Entonces, en esta tarea, el alumno, el número 2, lo tiene que localizar en la renta numérica, que va del 0 al 1000. Ahí no se da ninguna pauta, sino que cada uno dice la estrategia que mejor considere. La otra tarea de estimación que hemos realizado es posición número. En este caso la tarea es al contrario, es que nosotros damos ya la posición del número y el niño tiene que decirnos qué número es el que estamos pidiendo, el número que está aquí marcado en la renta numérica. Entonces es al contrario de la tarea anterior. Para comprobar, para llevar a cabo las tareas de posición número como de número de posición, se llevó a cabo de forma individual, es decir, iba sacando a los alumnos del aula, del propio aula, y se hacía en un lugar aparte libre de distracciones, de forma individual. Los datos se han pasado al SPSS para los científicos, y el análisis de datos hemos hecho basándonos en el tutorial que diseñó Oxford
en el que aparece toda la descripción de cómo pasan esos datos numéricos al análisis a cómo pasan al análisis estadístico. La fórmula que utilizamos para calcular el efecto dentro de los productos de las tareas, pues aparece aquí el número dado que nos ofrecía el alumno, le restábamos el número que nosotros le habíamos pedido, lo dividíamos por 1000, porque era el total de la cantidad numérica que presentábamos, y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de error que había presentado el alumno en cada uno de los 22 puntos. También le presentamos por otra parte una prueba más estandarizada, que es la prueba de papeles de cálculo de canal. Esta prueba se le presentan las 4 operaciones básicas, una prueba de suma, una prueba de resta, una prueba de multiplicar y una prueba de dividir. Esta prueba se le presenta tal como veis en el formato que aparece. Hay un primer entrenamiento que son estas 4 operaciones que están fuera del tiempo, y después los alumnos tienen 1 minuto para realizar todas las operaciones que puedan de cada una de los tipos de operaciones, de suma, de resta, de multiplicar y dividir. Aquí lo que van a encontrar es el tiempo, es decir, que hay un tiempo muy reducido, donde los alumnos tienen que no detenerse en el momento que no saben alguna, pasar a la siguiente. Igualmente, esta prueba también se ha hecho de forma individual para evitar las presentaciones, y como hemos dicho, era 1 minuto para cada una de las tareas. Igualmente, los datos se pasaron al SPSS para el análisis inicial. Aquí ya os presento los resultados que hemos obtenido en las pruebas que hemos pasado. En la primera parte de la tabla aparecen los resultados del método ABN, y en la segunda parte de la tabla aparecen los resultados del método tradicional. Como vemos aquí, las medias obtenidas tanto en las tareas de número posición número, la suma y la resta, en todas ellas son medias muy por encima de lo que obtuvieron los alumnos del método tradicional, es decir, que las situaciones fueron mucho mejores. En este caso, del número posición y posición número, vemos que aquí, como es la media de errores, es decir, tuvieron menos errores que los alumnos del método tradicional. Yo creo que aparece clara la diferencia entre los alumnos que trabajan con uno y con otro. Sin embargo, en cuanto a las multiplicaciones y divisiones, vemos que los alumnos sí obtuvieron tuvieron puntuaciones más altas. Una de las razones que apoya a por qué estas pruebas no son tan significativas en el método tradicional es porque aquí los alumnos trabajan mucho en la memorización de las tablas. Entonces, es mucho más rápido tal vez adquirir o trabajar esa memorización, que te da más tiempo en las tareas que solo llevamos a tener 1 minuto para resolverlo. Entonces, por eso sí es alcanzable un poquito por encima, es decir, no es un punto por encima de la multiplicación y 2 puntos por encima de la división. Aquí os presento los estadísticos, porque también por grupo, las medias tanto de la ABN del tradicional, y la diferencia que hay, como hemos dicho, hay diferencias significativas en las tareas de número de posición y en las tareas de posición número, es decir, en las tareas de estimación, que es realmente lo que nosotros nos movemos en este estudio, y no hay diferencias significativas en cuanto a la prueba de fluidez de cálculo, que es lo que realmente nosotros esperábamos. Aquí os presento los resultados más llamativos. Estos son los resultados obtenidos por Silver y Wood en un estudio que fue mandado por 2004. Estos son los resultados que ellos obtuvieron en cuanto a la línea que se define cuando analizamos los resultados de los alumnos. Si vemos aquí en la tabla de educación infantil, la línea logarítmica es la curva, y la línea lineal es la recta. Entonces, en el caso de educación infantil, vemos que la línea logarítmica es mayor que la función lineal que se marca, pero sí que la diferencia es muy pequeñita. Es decir, que los alumnos de infantil tienen más tendencia a que la función que se marca sea más lineal que logarítmica. En el primero de primaria vemos que la función logarítmica que se marca es el 94, la función lineal es 92, es decir, que es bastante similar, pero a medida que vamos avanzando de curso, la función lineal se hace mayor que la logarítmica, es decir, que varía mucho en lo que hemos encontrado en los primeros cursos. Es decir, en infantil los alumnos presentan una función logarítmica más alta que los alumnos de segundo de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que los alumnos van avanzando de
de curso, en edades más altas, la función se vuelve más lineal. Es decir, la función se vuelve más lineal, ¿por qué? Porque los alumnos cometen menos fallos. Es decir, en números pequeños, tanto en números mayores, son más exactos en cuanto a la estimación que realizan. Eso es en el estudio que nos hemos basado, y ahora hemos realizado esta misma prueba para los alumnos de la muestra que hemos recogido. Por una parte tenemos la línea que define los líneas del método ABN, la función, en este caso la función lineal que marcan, veis los circulitos que están aquí, son la muestra de ABN, los niños de la muestra ABN. Entonces la muestra que nosotros hemos puesto de ABN define una función lineal muy superior a la función logarítmica que se supone que se debería marcar, con lo cual la función lineal es la fuerte en el método ABN. ¿Eso quiere decir que los resultados son más homogéneos allí? Son más homogéneos, son más exactos. Cuando más lineales, más logarítmica es, más inexactos, y cuanto más lineal, más exactos son los resultados. En el tradicional veis que los resultados, que son las vueltas a los circuitos, están más dispersos, con lo cual aquí también lo vemos, que la función lineal es 0,86 y la función logarítmica es 0,86. Es decir, que en el tradicional no hay diferencia entre una función y otra. Es decir, los alumnos todavía no tienen esa habilidad. Si lo comparamos con los datos recogidos por los investigadores, vemos que los alumnos de tradicional, en cuanto a función logarítmica, estarían en un nivel más o menos infantil. Es decir, que tienen un nivel bastante bajito para lo que nosotros consideramos una función normal. En cuanto a la tarea posición número, aquí vemos que la función que mandan los niños ABN igualmente es una función lineal, es decir, los resultados se aproximan más a los resultados que se piden. Sí tenemos que decir que lo que nosotros hemos encontrado en la muestra, o sea, la función lineal, que en los números más pequeños los niños hacen una estimación de números mayores, y cuanto mayor es el número, más fácil es hacer la estimación. Si se supone el 2, como el que poníamos antes, los niños normalmente estiman de una forma más inexacta, porque lo quieren colocar en números mayores. Cuando tienen que estimar el 900 y pico, es mucho más fácil situarlo al final de la recta numérica. Entonces hace una estimación mucho más exacta. En cuanto a los niños del método tradicional, aquí vemos que la función lineal en este tipo de tareas sí está más marcada, es decir, tiene más facilidad para realizar esta tarea, y la función logarítmica sí es más pequeña. Con lo cual, en este tipo de tareas no había tantas diferencias como en la primera que hemos encontrado. Aquí lo que hemos hecho es un estudio de las relaciones entre las pruebas que hemos pasado de estimación en el método matemático y la prueba de fluidez, para ver la relación, la consistencia que hay en lo que estábamos intentando evaluar, que es la relación entre las pruebas que estábamos utilizando. Estos datos nos indican, todo lo que está en el rojito, que hay relación significativa en todas las tareas, excepto en la del método con la prueba de fluidez, que es lo que sería menos correlación, que sería quizá menos relacionada, como hemos visto también en los resultados primeros de los experimentos descriptivos, que las medias no variaban tanto entre el método tradicional y el método ABN. Como conclusiones, ¿qué es lo que nos indica esto? Porque lo que hemos visto, que los resultados muestran una diferencia significativa, sobre todo en la consistencia de la función lineal desde la función logarítmica, sobre todo en la tarea de número posición, que ya tenemos que hay más diferencia, y eso se asemeja a lo que nos marcan los estudios que nosotros tenemos de referencia, que en edades más avanzadas la función se muestra o se consigue una función lineal en los alumnos de edades más avanzadas. La relación, como hemos dicho, entre la señal de cálculo, método de aprendizaje y la señal de estimación es significativa, exceptuando en la prueba de cálculo la multiplicación de división, que es un poquito menor. ¿Qué es lo que nos abre las puertas o qué nos indica esto? Pues que lo tenemos que realizar en un estudio comparativo, pero la idea es abarcando edades otros ciclos educativos. La idea es empezar desde educación infantil a estudiar este tipo de tareas de estimación, tanto de niños de ABN como de niños tradicional, y ir subiendo en un estudio longitudinal para ver cómo va evolucionando esa estimación en la recta numérica. Aquí es como la bibliografía, como también lo vais a tener, porque si os interesa leer
poco más sobre el tema y bueno, y agradecer que es una muestra de lo que estamos haciendo aquí en el departamento, pero vamos en esta línea de darle bondad y validez al método ABN, es decir, en las aulas ya sabemos que funciona muy bien, que los niños tienen mejores resultados, pero para lo que hablábamos antes de esta formación universitaria, para que en todas las universidades se empiecen parte del ABN, es necesario pasar por toda la etapa empírica, por toda la etapa científica. Si no se muestra con datos empíricos y con estudios científicos, no vamos a llegar a estos objetivos que pretendemos que el Ministerio diga que hay que implantarlo en todos los procesos de todas las universidades. Pues muchas gracias. Si hay alguna duda sobre lo que la hemos caminado. Vamos a seguir con la siguiente presentación.